Buenas gente, volvemos con una tercera parte de copias de Jeff the Killer. Bueno, técnicamente no solo se copian de Jeff, es más un plagio de plagio. Como sea, quería volver a lo grande. Y lo bueno es que tengo muchas más de estas crepis. No quiero hablar tanto porque el guión me quedó un poquito largo. Así que ya no rellenemos más y vamos con la intro. Esta es la historia de Jenny, una chica que a sus 14 añitos se convirtió en una asesina psicópata. ¡Ay, mija! A esa edad solo serías una asesina en un minijuego de, no sé, Minecraft. Lo siento, pero es que sea tan joven y que la historia sea tan edgy hace que no me lo tome en serio. Por culpa de Jeff y de niños en su etapa de anticristo que eran sus fans, vimos un montón de estas creepypastas con protagonistas que pueden con adultos, evaden a la policía siendo unos mocosos que de seguro ni saben pedir un taxi sin ayuda de mami. Como sea, volviendo con la historia, Jenny vivió una vida normal con sus padres y hermanita, una niña de nombre Ruby, la Liu de nuestro Jeff. Nuestra prota, como todo protagonista de estas copias, veía muchas creepypastas, entre ellas, como no puede faltar, la historia de Jeff the Killer, que además era su favorita, porque estos autores no tienen buen gusto. Y ustedes dirán que de seguro yo a esa edad, pero no. Cuando tenía 14 era fiel creyente de la supremacía de Tixie Toby. Incluso llegué a idear algunas copias de él que por suerte de la humanidad nunca se publicaron. Un día, cuando salía de la escuela, ya había oscurecido, y como atajo decidió pasar por el barrio chino, el cual no era muy transitado por culpa de unos buscapleitos chinos, que de seguro eran unos niños. Ellos se llamaban Akira, Nakamura y Toriyama. Y se deja muy claro que eran chinos. Ahorita mismo siento unas ganas imperiosas de llamar racista y cancelar al creador de esta cosa por la tremenda maracuyada que se acaba de mandar. Pero como no sé quién es y me da flojera investigar, mejor lo dejamos en paz. Por una extraña razón, el Toriyama tenía una espada, que ojalá no sea una katana. Doji y su pandilla, al ver a la Jenny, fueron a por ella. Nuestra prota solo podía defenderse con unas tijerotas que llevaba consigo. Y cuando Emmanuel Wong iba a clavarle su espadita, Jenny contraatacó, apuñalándolo con sus tijeras. Mientras Toriyama se retorcía de dolor, ella despertó su modo bastardo y se reía de él. ¡Por Dios, qué edgy! Sé que esto no tiene mucho sentido, pero por el fallecimiento de Akira Toriyama decir esto es súper incómodo. Ya era cringe antes y ahora se elevó a la 10ª potencia. Como sea, los demás chinos decidieron escapar, pero Jenny lo impidió y acabó con ellos. Pancho Villa estaría muy orgulloso de ella. Destacaría cómo aplicó la del sacrificio mexica y le arrancó el corazón a uno de ellos. Y como si no fuese de por sí muy edgy, al ver lo que hizo se le pasó por la cabeza decirles dulces sueños de engendros. Sin palabras. Tras que el modo bastardo pasase su efecto, Jenny hizo sinapsis y escapó de ahí con la espada de Toriyama por razones.
En lo que recogía sus cosas, sintió que alguien le estaba observando. Pero al voltear, solo encontró una nota en su mochila que en resumen decía que la había observado y tenía talento, bla 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 bla. Jenny, al llegar a casa, fue rápido a su cuarto, se cambió de ropa y de ahí a los días siguientes recordaba con una sonrisa la pelea del barrio chino, pues las reminiscencias del modo bastardo ahí seguían. Un día en la escuela, en su casillero encontró otra nota con la misma letra que la anterior, pero no se preocupen, no decía algo importante. De regreso a casa de Jenny, pasó por una fábrica donde se estaba armando mucho bullicio, pues un ebrio estaba disparando en busca de más alcohol. Estaba más allá que acá, pues hasta se iba a tomar una botella de lejía que nadie sabe cómo consiguió. Pero su lavado estomacal amateur se vio interrumpido cuando vio a Jenny. El vago le apuntó con el arma y le exigió que le diese lo que traía. Nuestra prota no respondió, así que el ebrio le disparó. Jenny intentó esquivar las balas creyéndose Jeff, pero no le salió y le destrozaron el brazo. Ese fue el detonante, no para el modo bastardo, sino que activó el modo guerra. Ella desenfundó la espada que por alguna razón llevaba consigo y le atravesó el corazón a aquel malhechor. Pero en eso le había tirado la lejía encima, además de que por conveniencias de la trama llevaba un cigarro encendido. Y bueno, ya saben el resto. Al despertar, Jenny estaba en el hospital totalmente vendada. Los días pasaron hasta la noche de la revelación, donde le quitaron las vendas. Ay, sus padres y hermana vieron horrorizado su nuevo rostro, que como siempre pasó por un proceso de emoficación. Además, perdió el brazo por el balazo. Al llegar a casa, la locura la había dominado a niveles que el pollo loco era pollo normal para ella. Así que fue al baño. De alguna manera que sigo sin entender, logró conectar las tijeras con su brazo. Tras semejante aberración, andaba tan feliz que con las tijeras se hizo una sonrisa y de forma aún más incomprensible se cosió los párpados con una mano. Mientras hacía todo esto, su hermanita Ruby la vio. Jenny la notó y fue a por ella. La niña aplicó la del Jurassic World, escondiéndose bajo las sábanas, cosa que obviamente no funcionó. Tras deshacerse de Ruby, Jenny fue a por sus padres. De alguna manera logró taparles la boca a los dos y a la vez sufriendo el mismo destino de su hijita. Al acabar con su familia, Jenny se fue. Desde entonces se le ve vagando, atacando a quienes tienen la desgracia de toparse con ella. A veces va acompañada por Jeff the Killer, porque sí, quien le mandaba las notas era el emo vengador del terror. Y con ese mal chiste acaba esta historia. ¡Anda! ¡Levántate! Tienes que enfrentar al tipo. ¡No puedo ver! ¡Llévame a la luz! Tranquilo, para allá vas. Brian Mason era un chico de 14 años, fan de los videojuegos y de las creepypastas, como ya es típico aquí. Pero esperen un momento, no era fan de Jeff, pues en un derroche de creatividad prefería a Jane the Killer y Tails Doll. Ya con eso superamos a la historia anterior. Solo puede subir. Gracias a su tía, que no se vuelve a mencionar, sabía de manejo de armas, pues ella era militar y lo llevó a un campamento y no sé qué cuento. Brian, como su nombre sutilmente nos indica, vivía en una zona muy peligrosa donde toda clase de crímenes salían impunes, pues se dice de primeras como la policía estaba de adorno. En serio, no puedo creer esto, que esta creepy está haciendo caso a todas mis quejas. Es como si hubiese sido escrita para mí. ¿Oyeron, suscriptores?
para mí. Además, para rematar, sus padres pelean e incluso llegaron a golpearse. Brian ignoraba esto jugando videojuegos como distracción. Lo único bueno en su vida, como una luz al final del túnel, era su hermanita Angie. No se dice por qué. Supongo que era adorable o hacía monerías. No sé, no me pregunten. Un día en su escuela, Brian es molestado por unos bravucones quienes hacen la típica de exigirle el dinero de su almuerzo o una gringada del estilo. Brian hizo la pregunta del millón: ¿y si me resisto? A lo cual le golpearon. En eso mencionan que Brian ya no tiene a cierto amigo de nombre Alan, que lo ayudaba pero mató a su hermana y huyó. De hecho, esta mención del bully fue lo que llevó a que la pelea se intensificase. O sea, me están diciendo que esta creepy pertenece a un multiverso de creepies más allá de la de los The Killers clásicos. ¡Qué grande! Me están dando otra creepy más que agregar a mi lista. La batalla se intensificó, terminando en una construcción donde, valiéndose del terreno y los elementos ahí dispuestos, hacen que Brian logre sobreponerse a los bullies de una forma bastante lógica y creíble. Mis respetos al autor. Si acaso me haría dudar que la pandilla de Jackson, que es como se llama el líder, haya decidido pelear incluso cuando su líder fue atravesado por una estaca de madera. Pero bueno, detalles. No pasaría mucho hasta que la policía llegase a la casa de Brian por el incidente. Nuestro prota estaba furioso al ver cómo la policía, en vez de hacer algo contra los demás crímenes, prefieran centrarse en la pelea de unos niños. ¡Así es! ¡Grítalo, tigre! ¡No te dejes intimidar! Aunque es verdad que es medio ilógico que no hayan hecho nada en contra de los bullies. O eso supongo, no lo sé, no me hagan mucho caso, por favor. El oficial se ardió mucho y decidió llevarse a Brian a la cárcel, aún siendo menor de edad. Estaría ahí por un par de meses y en eso los padres le harían una visita y al explicarles lo que sucedió, su padre estaría muy decepcionado con él, lo cual es un poco bastante hipócrita viniendo de un men que golpea a su esposa. Aunque me dirán que la mujer pudo haber sido la maltratadora, cosa que no creo porque ni antes ni después da esa impresión. Todo indica que sí es el marido. Como sea, tras pasar su condena volvería a casa donde su madre y hermana le recibieron con mucho cariño, pero su padre prácticamente lo ignoró, demostrando mi punto. Es un imbécil por no decirle nada a su hijo que tuvo 2 meses en prisión por defenderse del maltrato, cosa que muy posiblemente el señor vea muy mal, porque ¿cómo una víctima va a defenderse de su victimario? Una noche Brian y su padre serían despertados por un ruido que venía de la cocina. En lo que el padre iba a checar con pistola en mano, Brian logró divisar la figura de un chico encapuchado, quien al encontrarse con el padre le lanzaría un cuchillo de cocina de tal forma que no le dio tiempo a reaccionar, matándolo al instante. Al ver esto, Brian iría corriendo a la habitación de su hermana para cerrar su puerta y que el intruso no llegue a lastimarla. Al voltear, aquel chico ya estaba frente de él. Él tenía una enorme sonrisa tallada en el rostro. Y aquí vengo a decir lo obvio, pues se trataba de nuestro querido Jeff the Killer. Pero ¿saben qué? No me quejo en lo absoluto, pues su inclusión me resulta acertada y contundente como en la historia de Jane, lo cual es muy bueno. Jeff diría su frase, pero antes que nada, Brian lograría apartarlo y fue a la habitación de su madre, quien yacía muerta. Brian solo alcanzó a voltear y ver cómo Jeff iba detrás de él, quedando completamente acorralado. Pero antes que la situación empeorase, llega la policía obligando al asesino a escapar, no sin antes jurar que volvería por Brian y su hermana.
Los oficiales contemplan aquella desastrosa escena, pero por suerte los hermanos se encuentran bien. Así los días pasarían. Brian iría a la escuela mientras Angie se quedaba sola en casa. Y aquí es donde vemos los mayores errores de esta creepy. Y es que nos cuenta varios elementos que no se vuelven a mencionar. O sea, al inicio nos habla de una tía militar que no vuelve a aparecer, y esto lo hace por mera conveniencia del guión, pues el final requería que los dos hermanos estén solos, por más que sea algo ilógico, y no se explica cómo un niño de 14 años vive solo a cargo de una niña, y más después de un intento de asesinato. Lo lógico sería no apartarse de ella. Ni siquiera se mencione que trabaje o algo. Solo salía para la escuela donde es matoneado. Pues sí, ya que la pandilla de Jackson volvería, cayendo aún más bajo al burlarse de la muerte de sus padres. Por obvias razones, los apaleó hasta dejarlos inconscientes. Lo bueno es que aquí la policía ya no molestó. Al salir de la escuela, Brian vería cómo unos chicos estaban abusando de Angie. Se me hace rara toda esta escena porque creo que no se refieren a lo que uno podría pensar, pues se le da tan poca importancia y es tan irrelevante. Además me dan dudas de quiénes eran esos chicos y por qué Angie estaba afuera. Todo eso es tan random. Ya en la recta final, Brian iba de regreso de la escuela cuando vio que su casa estaba a oscuras. Fue corriendo a ver qué pasaba y al entrar vio de nuevo a Jeff, quien volvió para acabar lo que había empezado. Primero mató a Angie sin que Brian pudiera evitarlo. Ahí él se le abalanzó. Pelearon por un rato, pero Jeff se logró sobreponer. Y en vez de matarlo como a sus demás víctimas, le cortó la boca, le tiró lejía y le prendió fuego. Un clásico. Jeff se fue y en eso Jane, que estaba observando, fue a rescatar a Brian, que con solo un cubetazo de agua se le apagaron las llamas. Pero por la magia del poder del guión, en vez de quemarse su piel se hizo blanca y pudo pararse como si nada. Jane solo fue para eso, así que se retiró de la escena en un momento medio incómodo, que a pesar de ser una narración en loquendo es como cuando ves un bebé y dices... Tras eso, Brian lloraría la muerte de su hermanita y con una determinación reavivada fue a por un cuchillo. Se cambió de ropa porque no iba a luchar en Arapo y decidió que si la policía o la muerte no hacían nada, él sería quien haría justicia, acabando la historia. Josh Anderson era un tipo normal, tan normal que era aburrido. Era un menso aplicado que no hablaba con nadie por timidón. Bueno, supuestamente no quería hablar con nadie. Claro, viejo, todos hemos usado esa excusa. Si acaso resaltaría cómo era molestado por un grupito conformado por Brian, no el de la otra historia, Lance y Kevin. Pero era un bullying sanito, light, del cual Josh podía defenderse como si nada. Al día siguiente, el Josh andaba viendo historias como Nina the Killer, que era su creepypasta favorito, o asesina favorita, como aquí se dice. Pero bueno, ese es otro tema. Hasta que su hermanita Angélica lo interrumpe para ir a la escuela. Mientras iban de camino, los hermanos eran interrumpidos por Kevin y su pandilla, quienes se pusieron pesados. Josh casi los papea, pero se extendió de más y arruinó el momento. Josh lo miró seriamente y le dijo: si en esta calle los pendejos no son bienvenidos, entonces ¿qué hacen aquí putos dos perritos falteros? Ustedes son mierda y no acepto órdenes de tres pedazos de mierda como ustedes. Fue ahí donde Kevin se enojó e inició la pelea. Angélica intentó evitarlo, pero al igual que Ariana Dumbledore sufriría de los daños colaterales del encuentro, cosa que enfureció a nuestro prota y lo llevó a activar el modo bastardo. Y aunque intentaron pelear, el modo bastardo era arrollador. Los bullies serían salvados por la campana cuando alguien llamó a la policía.
Así que Josh tomó a Angélica en brazos y volvieron a casa. Lo bueno es que los padres estaban ausentes y no se darían cuenta de nada. Prácticamente se mencionan, pero no existen, como la mamá de Gumigo. Ya en casa, Josh encontraría una nota en su habitación de alguien que había visto todo y elogiaba su comportamiento. Josh, por una guionística razón, sentía que aquella nota había sido escrita por una persona que ya conocía de mucho antes. Creo que todos sabemos a lo que llevará esto. Al día siguiente, en la escuela, todos se enteraron de lo que había pasado a Kevin y su pandilla, pero sin llegar a sospechar de Josh, quien se encontraba ahí con una sonrisita digo, sádica. En eso llegaría William, otro matón, quien iría a molestar al Chochua. Pero este no estaba para esas mamadas, Enrique. Así que le dio sus pataditas, aunque le costó al ser mandado a la dirección. Ahí el director le dijo: ¿qué te pasó, joven? Antes eras chévere. El Josh le dijo que seguía siendo, y el director estaba en plan de: Nel, has cambiado, joven. Al final lo dejaron libre, y en lo que se iba encontró otra nota misteriosa que seguía dándole la razón, pero así bien monkey. De ahí en adelante nadie más molestaría al buen Josh, hasta que supo que Kevin y su pandilla estaban de vuelta. Él andaba algo nervioso e hizo todo lo posible para evitarlos el resto del día hasta volver a casa. Una vez ahí, él se relajó y se quedó viendo creepypastas hasta que alguien le llamó. Era una chica misteriosa que le había dicho que fuese a la casa de la amiga de Angélica, pues esa noche estaban en una pijamada. Josh fue desesperadamente hacia allá, donde se encontraría el área acordonada por la policía. Uno de los oficiales le reconoció, de alguna manera que no se dice. Pero bueno, este le dijo de cómo, aunque intentaron todo lo posible, no pudieron salvar a Angélica del ataque que recibió de unos chicos, y solo se pudo obtener un pedazo de ropa de los sospechosos. Josh se dio cuenta que era de la chaqueta de Kevin y supo lo que tenía que hacer. Fue a su casa por un cuchillo y de ahí se dirigió a por Kevin, quien andaba cenando con sus compas, casi celebrando haber cometido infanticidio / feminicidio. Pero la fiesta no les duraría mucho cuando les cayó el Josh, quien se los papió a todos, así bien puerco y sin pastillas. Tras la masacre, como endgame para Josh, se le apareció la chica misteriosa de la llamada, quien era también la papu de incógnita que le había escrito las notas, Nina the Killer, quien le siguió cromando las suelas y prácticamente le dijo: bestia, máquina, crack, ídolo, y que si quería ser su compa de asesinatos. El Chocho aceptó, pues no tenía nada mejor que hacer, y hasta aceptó ser quemado vivo por su waifu, acabando así la historia y probándome que esas historias son autoinserciones de adolescentes edgys. ¿Qué estás haciendo? Y que dijo Wario, nada, pues nada más aquí en la computadora. Y que dijeron, ya apágala, güey. Si estas son las creepypastas que puse en el video, el resto deben ser oro puro. Ya en serio, debo destacar que no fueron puestas en un orden de mejor a peor, a pesar de ser exagerada, olvidar detalles importantes y con un final muy malo. Brian the Killer fue la mejor. Me atrevo a decir que es del nivel o parecido al de la versión más conocida de Jeff the Killer, lo que no es mucho, pero es algo para una copia. La peor es la de Jenny, aunque Josh no se quedó corto, siendo lo más indignante ser una copia de Nina the Killer. Es el plagio de plagio. En general, los tres toman este elemento de la hermanita, que es para que empaticemos con el prota. Quien mejor lo usó obviamente fue Brian,
seguido por Josh y por último Jenny. O sea, el chiste es que el malo malísimo la mate para hacer ver al prota como una víctima. En general, además de plagio, tiene todo lo malo de las historias de origen. Nada nuevo por aquí. Repito que no quiero extenderme porque este guión ya me quedó muy largo. Así que aquí me despido. No se les olvide, el fin se acerca, compren oro.